buenas tardes. Este es el tercer encuentro del grupo de lectura y estudio para militantes del Capital, crítica de la economía política de Carlos Marx. Breve recapitulación de lo que vimos en los dos encuentros pasados. Estamos en el capítulo 1, la mercancía, y en el primer apartado, los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor, sustancia del valor, magnitud del valor, y aparece una definición de riqueza, tal como se presenta en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista. Es decir, una definición de riqueza historizada. La riqueza no se presenta de la misma forma en todo tipo de sociedad. Esto no lo dijimos en su momento, pero ahora lo podemos mencionar por si alguien quiere revisar, contrastar. Es una discusión directa con la definición de riqueza, por ejemplo, de Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones, donde la riqueza parece naturalizada. Aquí la riqueza parece historizada, en tanto que su materialidad se presenta bajo diversas formas según el modo de producción, según el tipo de sociedad, según la manera que cada sociedad tiene de organizar la producción y la reproducción material de la vida. Esa riqueza, decía, tiene un contenido material y una forma social. Esa distinción, dijimos, es muy importante. Hay un contenido material de la riqueza, su cuerpo, sus propiedades naturales, y una forma social, que es la manera en que se presenta en cada sociedad. Arrancamos por la mercancía, porque en el capitalismo la riqueza se presenta bajo la forma de un enorme cúmulo de mercancías. Entonces, se toma la mercancía como unidad de análisis para entender cuáles son las leyes que regulan el funcionamiento del capitalismo. La mercancía tiene un valor de uso. Después que uno lee el apartado, advierte que el subtítulo sirve también de resumen. La mercancía tiene dos factores, valor de uso, y ahora vamos a ver el valor. Tiene un valor de uso. ¿Qué es el valor de uso? La utilidad. ¿Para qué sirve la cosa? ¿Para qué se usa o para qué se consume la cosa? Y tiene un valor de cambio que no es intrínseco a la cosa, no es intrínseco a la mercancía, sino que el valor de cambio emerge en la relación de intercambio. La mercancía, cada mercancía necesita otra mercancía para poder expresar su valor de cambio. El cuárter de trigo necesita del hierro para poder expresar su valor de cambio. De manera que, en condiciones capitalistas, los valores de uso son a la vez portadores materiales del valor de cambio. El valor de uso es portador material del valor de cambio. El valor de cambio es esta expresión, forma de manifestación de la relación de intercambio entre mercancías. Y el valor, tal como anuncia lo que está entre paréntesis, tiene una sustancia y una magnitud. Pero primero, ¿qué es el valor? Lo vimos. Es el trabajo abstractamente humano, cristalizado en las mercancías. Es decir, una vez que hacemos abstracción del carácter concreto de los trabajos que producen cada mercancía, el trabajo del albañil, el trabajo del hilandero, una vez que abstraemos esos trabajos concretos, en las relaciones, en la relación de intercambio generalizada de mercancías, esos trabajos se igualan en trabajo humano indiferenciado, en objetividad espectral, gelatina de trabajo humano indiferenciado, y tenemos ahí el contenido del concepto de valor. Es trabajo humano. Sustancia social común. Aquí adelanta algunos términos que los destacamos la última vez. Es una sustancia social común. Esos son los valores. La sustancia del valor es el trabajo humano
puesto en la mercancía. Mientras que la magnitud del valor es el tiempo socialmente necesario para producir esa mercancía. La sustancia es el trabajo, la magnitud, es decir, cómo medimos la cantidad de trabajo puesto allí, bueno, lo medimos a través del tiempo socialmente necesario. De manera que no va a importar el trabajo puntual, particular de cada individuo, sino cuál es la media social de todos esos trabajos igualados. Eso también lo vimos. El conjunto de la fuerza de trabajo, en la página 48, el conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad representado en los valores del mundo de las mercancías hace las veces aquí de una y la misma fuerza humana de trabajo, por más que se componga de innumerables fuerzas de trabajo individuales. Vamos pensando, cuando hablamos de trabajo abstractamente humano, de la fuerza de trabajo en términos de media social. Había aparecido una lectura crítica muy interesante, creo que no respondimos satisfactoriamente, al menos para mí, que era por qué Marx pone allí que lo común, eso común que tienen las mercancías al intercambiarse, es el trabajo, y alcanzamos a señalar que metodológicamente Marx analiza la sociedad desde un punto de vista estructural, es decir, al partir de la mercancía, es decir, de un objeto cuya característica principal es intercambiarse por otros objetos, cuya definición se decide por la relación social de intercambio, está dando por supuesto una sociedad donde se intercambian mercancías, donde se intercambian objetos, valores de uso que portan valores de cambio. Es decir, si el análisis partiera del valor de uso, de la utilidad de la cosa, de para qué me sirve la cosa, estaríamos poniendo al comienzo de la argumentación las motivaciones, los intereses, los deseos, los gustos de los individuos. Y aquí lo que se está poniendo como comienzo de la argumentación es una sociedad cuya relación principal, estructural y estructurante es el intercambio. Entonces se da por supuesto que hay individuos que intercambian, aunque todavía no aparecieron los poseedores de mercancía a este nivel de la argumentación, pero se da por supuesto que los hay y que en todo caso, y esto ya es casi del orden hipotético, las motivaciones, los intereses, los gustos, los deseos estarán previamente condicionados, acaso determinados, por esa estructura social cuya columna vertebral es la relación de intercambio. Por eso, en el prólogo que lo leímos también en el primer encuentro, el prólogo a la primera edición, Marx dice que va a hablar del capitalista y del terrateniente, y podríamos agregar, y del obrero, no como personas, sino como personificaciones de relaciones sociales. Porque lo que importa es qué relaciones sociales encarnan las decisiones de esos agentes. Y habíamos mencionado una nota que publicamos hace poco con Velocopit en el título, y la pregunta de si es un burgués demoníaco o está determinado, es simplemente obediente a las leyes de funcionamiento del capitalismo. Argumentar desde el punto de vista de la estructura, además, sugiere que hay algo del orden del funcionamiento de la sociedad que ocurre a espaldas de los agentes que llevan a cabo sus decisiones. Hay algo que sucede a espaldas de los agentes y acá hay un suelo común con las investigaciones de Freud. Lo dejo ahí, pero pues, ha sido muy estudiado, pero lo menciono porque a nosotros nos resulta interesante, fructífero pensar que el sujeto no coincide exactamente con la conciencia de sus actos. Ya veremos en el encuentro que viene con el apartado sobre el fetichismo de la mercancía, cuánta afinidad hay con este tipo de reflexiones, donde
la sociedad, el movimiento de la sociedad precede y condiciona el movimiento de los individuos que componen esa sociedad. Bien, vimos entonces que el concepto de valor de cambio como cantidad de valores de uso que se reciben en el intercambio. El valor de cambio es la forma de manifestación o el modo de expresión del valor, y el valor es esa objetividad espectral, la encarnación del trabajo abstractamente humano. Llegamos entonces al segundo apartado del primer capítulo. Pongo el índice del tercer tomo. Igual en el primer tomo está este índice, pero ya lo tengo acá, así que lo usamos del tercer tomo, para ubicar dónde estamos. Capítulo 1, la mercancía, vimos el primer apartado, y estamos aquí, segundo apartado, dualidad del trabajo representado en las mercancías. Cuando terminemos, voy a tomar los últimos 10 o 15 minutos para hablar rápidamente del esquema de lectura de lo que tenemos para la próxima, porque cambiamos el plan de lecturas y se agregaron páginas con respecto a lo que era el plan original. Bien, dualidad del trabajo representado en las mercancías. En un comienzo, la mercancía se nos puso de manifiesto como algo bifacético, como valor de uso y valor de cambio. Vimos a continuación que el trabajo, al estar expresado en el valor, no poseía ya los mismos rasgos característicos que lo distinguían como generador de valores de uso, ¿no? Una cosa es el trabajo abstracto expresado en el valor, y otra cosa son los trabajos concretos, los trabajos que generan valores de uso. He sido el primero en exponer críticamente esa naturaleza bifacética del trabajo contenido en la mercancía. Bueno, y ahí remite Marx a otra obra donde dice, yo lo dije primero, ¿no? Lo vi, la vi venir y la canté. Como este punto es el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política, hemos de dilucidarlo aquí con más detenimiento. Atención. Este punto es el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política. De manera que este apartado no es tanto de incorporación de conceptos nuevos como de profundización del análisis que se viene realizando con estos conceptos que ya vimos. Valor, valor de uso, valor de cambio, trabajo. Tomemos dos mercancías, por ejemplo, una chaqueta y 10 varas de lienzo. La primera vale el doble que la segunda. De modo que si 10 varas de lienzo son iguales a B, la chaqueta será igual a 2B. La chaqueta es un valor de uso que satisface una necesidad específica. Para producirla se requiere determinado tipo de actividad productiva. Esta se halla determinada por su finalidad, modo de operar, objeto, medio y resultado. Llamamos sucintamente trabajo útil al trabajo cuya utilidad se representa así en el valor de uso de su producto, o en que su producto sea un valor de uso. Trabajo útil es el trabajo cuya utilidad se representa en el valor de uso. Recordemos que el subtítulo dice dualidad del trabajo representado en las mercancías. El trabajo útil se representa en el valor de uso. El trabajo concreto del carpintero se representa en el valor de uso silla o mesa. Desde este punto de vista, el trabajo siempre se considera con relación a su efecto útil. Así como la chaqueta y el lienzo son valores de uso cualitativamente diferentes, son cualitativamente diferentes los trabajos por medio de los cuales llegan a existir. Una cosa es el trabajo del sastre y otra cosa es el trabajo del tejedor. Si aquellas cosas no fueran valores de uso cualitativamente diferentes y por tanto productos de trabajos útiles cualitativamente diferentes, en modo alguno podrían contraponerse como mercancías. No se cambia una chaqueta por una chaqueta, un valor de uso por el mismo valor de uso. Y esto es coherente con lo que ya vimos, que es
el valor de cambio. El valor de cambio se expresa en una mercancía en cantidades de un valor de uso distinto, no del mismo valor de uso. A través del cúmulo de los diversos valores de uso o cuerpos de las mercancías, se pone de manifiesto un conjunto de trabajos útiles igualmente disímiles, diferenciados por su tipo, género, familia, especie, variedad. Una división social del trabajo. Y acá ya aparece otro término importante, división social del trabajo. ¿Pero de dónde surge? Del cúmulo de los diversos valores de uso. Vemos el cúmulo, vemos la riqueza de una sociedad compuesta de diversos valores de uso, y cuando eso pone de manifiesto que existe una división social del trabajo. Esta constituye una condición para la existencia misma de la producción de mercancías. Si bien la producción de mercancías no es, a la inversa, condición para la existencia misma de la división social del trabajo. Y ahora vienen los ejemplos. En la comunidad paleoíndica, el trabajo está dividido socialmente, sin que por ello sus productos se transformen en mercancías. O bien, para poner un ejemplo más cercano, en todas las fábricas el trabajo está dividido sistemáticamente, pero esa división no se halla mediada por el hecho de que los obreros intercambien sus productos individuales. Solo los productos de trabajos privados autónomos, recíprocamente independientes, se enfrentan entre sí como mercancías. Esta oración es recontra clave. Solo los productos de trabajos privados autónomos, recíprocamente independientes, se enfrentan entre sí como mercancías. Esta es la condición necesaria y suficiente para que haya mercancías. Que haya trabajos privados autónomos, recíprocamente independientes, que intercambien valores de uso que por lo tanto se convierten en portadores materiales del valor de cambio. Se ha visto, pues, el valor de uso de toda mercancía encierra determinada actividad productiva o trabajo útil orientada a un fin. Los valores de uso no pueden enfrentarse como mercancías si no encierran en sí trabajos útiles cualitativamente diferentes. Es lo que había dicho hace un rato, no se puede cambiar una chaqueta por una chaqueta. En una sociedad cuyos productos adoptan en general la forma de mercancía, esto es, en una sociedad de productores de mercancías, esa diferencia cualitativa entre los trabajos útiles, los cuales se ejercen independientemente unos de otros, como ocupaciones privadas de productores autónomos, se desenvuelve hasta constituir un sistema multimembre, una división social del trabajo. Hasta acá tenemos el concepto de trabajo útil, que es el que fabrica un determinado valor de uso. Vemos que en la totalidad de los trabajos útiles se nos muestra una división social del trabajo, que esta división social es condición necesaria, pero no suficiente para la producción de mercancías, y que los trabajos privados autónomos son el presupuesto social general de la producción mercantil. Existe una dependencia objetiva entre los diversos trabajos. El sastre necesita del trabajo del hilandero, pero en la producción mercantil esos trabajos se realizan de manera privada e independiente, de tal manera que solamente se enfrentan en el momento de intercambio. Vamos a verlo en el mercado. Es decir, esos trabajos privados autónomos no están coordinados entre sí. Y esto va a ser muy importante para comprender el modo en que se desarrollan las relaciones sociales en el capitalismo y para comprender de dónde vienen las crisis. A la chaqueta, por lo demás, tanto le da que quien la vista sea el sastre o su cliente. En ambos casos se oficia de valor de uso. La relación entre la chaqueta y el trabajo que la produce tampoco se modifica en sí para sí por el hecho de que la ocupación sastreril se vuelva profesión especial, miembro autónomo de la división social del trabajo. El hombre hizo su vestimenta durante milenios
allí donde lo forzaba a ello la necesidad de vestirse, antes de que nadie llegara a convertirse en sastre. Pero la existencia de la chaqueta, del lienzo, de todo elemento de riqueza material que no sea producto espontáneo de la naturaleza, necesariamente estará mediada siempre por una actividad productiva especial, orientada a un fin, la cual asimila a necesidades particulares del hombre, materiales naturales particulares. Como creador de valores de uso, como trabajo útil, el trabajo es, independientemente de todas las formas sociales, condición de la existencia humana. Necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza, y por consiguiente, de mediar la vida humana. Hay una continuidad, un metabolismo entre el hombre y la naturaleza, no hay un corte, una discontinuidad, una cosa es la naturaleza y otra es el hombre, sino que el hombre, el trabajo del hombre es una mediación que permite este metabolismo y que es la que produce los objetos útiles que usamos, que consumimos. Los valores de uso, chaqueta, lienzo, etcétera, en suma, los cuerpos de la mercancía, otra vez, ¿no? Valores de uso son los cuerpos de la mercancía, portadores materiales del valor de cambio, son combinaciones de dos elementos, material natural y trabajo. Si se hace abstracción en su totalidad de los diversos trabajos útiles incorporados a la chaqueta, al lienzo, etcétera, quedará siempre un sustrato material cuya existencia se debe a la naturaleza y no al concurso humano. En su producción, el hombre solo puede proceder como la naturaleza misma, vale decir, cambiando simplemente la forma de los materiales. Acá se enfatiza este darwinismo de Marx, donde hay una continuidad profunda, esencial, entre el hombre y la naturaleza. Cuando producimos, lo hacemos como la naturaleza, cambiando la forma de los materiales. Y es más, incluso en ese trabajo de transformación se ve constantemente apoyado por fuerzas naturales. El trabajo, por tanto, no es la fuente única de los valores de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es el padre de esta, la tierra la madre. Pero aquí lo que me interesa es esto. El trabajo no es la fuente única de los valores de uso que produce. El trabajo no es la fuente única de la riqueza material. Es el trabajo y la naturaleza. Materia natural y trabajo humano. Las dos cosas son necesarias para producir la riqueza material de las sociedades humanas. De la mercancía en cuanto objeto para el uso, pasemos ahora al valor de la mercancía. Supusimos que la chaqueta valía el doble que el lienzo, pero esta no es más que una diferencia cuantitativa y por el momento no nos interesa. Recordemos que si una chaqueta vale el doble que 10 varas de lienzo, la magnitud de valor de 20 varas de lienzo será igual a la magnitud de valor de una chaqueta. Si se pueden intercambiar es porque contienen la misma magnitud de valor, la misma cantidad de trabajo incorporado, trabajo socialmente necesario. En su calidad de valores, la chaqueta y el lienzo son cosas de igual sustancia, expresiones objetivas del mismo tipo de trabajo, pero el trabajo del sastre y el del tejedor difieren cualitativamente. Existen condiciones sociales, no obstante, en que el mismo hombre trabaja alternativamente de sastre y de tejedor. En ellas, estos dos modos diferentes de trabajo no son más que modificaciones del trabajo que efectúa el mismo individuo. No han llegado a ser funciones especiales, fijas, de individuos diferentes. Del mismo modo exactamente que la chaqueta que nuestro sastre confecciona hoy y los pantalones que hará mañana, solo suponen variedades del mismo trabajo individual. Una simple mirada nos revela además que en nuestra sociedad capitalista, y con arreglo a la orientación variable que muestra la demanda de trabajo, una porción dada de trabajo humano se ofrece alternativamente en forma de trabajo de sastrería o como trabajo textil.
Este cambio de forma de trabajo posiblemente no se efectúe sin que se produzcan fricciones, pero se opera necesariamente. Si se prescinde del carácter determinado de la actividad productiva y por tanto del carácter útil del trabajo, lo que subsiste de este es el ser un gasto de fuerza de trabajo humana. Ya había aparecido la palabra fuerza de trabajo humana y aquí ahora aparece el término gasto. Si prescindimos del carácter determinado de la actividad productiva, del carácter útil, concreto del trabajo, lo que subsiste es gasto de fuerza de trabajo humana. Aunque actividad, ahora vamos a ver qué es esto, lo despliega en el mismo texto. Aunque actividades productivas cualitativamente diferentes, el trabajo del sastre y del tejedor, son ambos gasto productivo del cerebro, músculo, nervio, mano, etcétera, humanos. Y en este sentido, uno y otro son trabajo humano. No importa aquí el carácter cualitativo, particular, concreto, útil del sastre y su diferencia con el del tejedor. Importa que ambos son gasto productivo de cerebro, músculo, nervio, mano, humanos. Y en ese sentido son trabajo humano. Son nada más que dos formas distintas de gastar la fuerza humana de trabajo. Es preciso, por cierto, que la fuerza de trabajo humana, para que se la gaste de esta o aquella forma, haya alcanzado un mayor o menor desarrollo. Ahora continúo con esto, pero quiero detenerme en que tengamos presente cómo del análisis de la mercancía, ese objeto cotidiano, que es la forma en que se presenta la riqueza en las sociedades capitalistas, donde domina el modo de producción capitalista, el análisis de la mercancía nos ha conducido poco a poco, de concepto en concepto, a la fuerza de trabajo humano, que no sale de una galera necesariamente, sino que sale del análisis de los aspectos de la mercancía, y de ahí vimos cómo estamos viendo los aspectos, el doble, la dualidad del trabajo representado en las mercancías. Es preciso, por cierto, que la fuerza de trabajo humana, para que se la gaste de esta o aquella forma, haya alcanzado un mayor o menor desarrollo. Pero el valor de la mercancía representa trabajo humano puro y simple, gasto de trabajo humano en general. Así como en la sociedad burguesa, un general o un banquero desempeñan un papel preeminente y el hombre, sin más ni más, un papel muy deslucido, otro tanto ocurre aquí con el trabajo humano. Este es gasto de la fuerza de trabajo simple que, término medio, todo hombre común, sin necesidad de un desarrollo especial, posee en su organismo corporal. El carácter de trabajo medio simple, está en negrita, es un término importante. El carácter del trabajo medio simple varía, por cierto, según los diversos países y épocas culturales, pero está dado para una sociedad determinada. Se considera que el trabajo más complejo es igual solo a trabajo simple potenciado o más bien multiplicado, de suerte que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una cantidad mayor de trabajo simple. ¿Qué es trabajo medio simple y trabajo multiplicado? Pensemos que hoy en día se da, por lo menos en Argentina, se da por supuesto que la fuerza de trabajo tiene como mínimo la primaria completa. La cualificación propia del trabajo medio simple en Argentina. Pero hace un siglo no era así. Entonces, tenemos ahí esta variación cultural, histórica, social, geográfica, de lo que se espera como media, como promedio de la fuerza de trabajo en una región determinada, en un momento determinado de la historia. Y trabajo potenciado, multiplicado, es un trabajo con un tipo de trabajo con una mayor calificación. La experiencia muestra que constantemente se opera esta reducción del trabajo complejo a unidades de trabajo simple. Por más que una mercancía sea el producto del trabajo más complejo, su valor la equipara al producto del trabajo simple y por consiguiente no representa más que determinada cantidad de trabajo simple. Nota al pie del propio Marx.
Ha de advertir el lector que aquí no se trata del salario o valor que percibe el obrero por una jornada laboral, sino del valor de la mercancía en que su jornada laboral se objetiva. En la presente fase de nuestra exposición, la categoría del salario aún no existe en modo alguno. No es que el salario no existe, sino que en el orden de la exposición, la categoría todavía no emergió. No podemos ni tenerla en cuenta porque no apareció. Es importante esta nota para advertir el grado de autoconciencia que tiene el autor con la forma en que está exponiendo las categorías, los conceptos. Las diversas proporciones en que los distintos tipos de trabajo son reducidos al trabajo simple como a su unidad de medida, se establecen a través de un proceso social que se desenvuelve a espaldas de los productores. Y que por eso a estos les parece resultado de la tradición. Atención, otra vez aquí, un proceso social que se desenvuelve a espaldas de los productores. Lo que señalábamos al comienzo. Por eso Marx no arranca por las motivaciones, intereses o deseos de los individuos, de los agentes, sino que arranca por la estructura social de las relaciones que condicionan el movimiento de la sociedad. Para simplificar en lo sucesivo, consideraremos directamente toda clase de fuerza de trabajo como fuerza de trabajo simple, no ahorrándonos con ello más que la molestia de la reducción. Hace una aclaración aquí acerca de cómo va a continuar la exposición. No es que no esté considerando la existencia del trabajo complejo, o potenciado, o multiplicado, sino que para hacer más sencilla la exposición, cada vez que hable de fuerza de trabajo, se va a tratar de fuerza de trabajo simple. Por consiguiente, así como en los valores chaqueta y lienzo se hace abstracción de la diferencia entre sus valores de uso, otro tanto ocurre en el caso de los trabajos que están representados en esos valores, con la diferencia entre las formas útiles de esos trabajos, el del sastre y el del tejedor. Así como los valores de uso, chaqueta y lienzo, son combinaciones de actividades productivas orientadas a un fin que se efectúan con paño e hilado, y en cambio los valores chaqueta y lienzo solo son mera gelatina homogénea de trabajo, también los trabajos contenidos en dichos valores no tienen validez por su relación productiva con el paño y el hilado, sino solo como gasto de fuerza humana de trabajo. El trabajo sastreril y el textil son elementos constitutivos de los valores de uso, chaqueta y lienzo, merced precisamente a sus cualidades diferentes. Son sustancia del valor chaqueta y del valor lienzo, solo en tanto se hace abstracción de su cualidad específica, en tanto ambos poseen la misma cualidad, la de ser trabajo humano. ¿Sí? El valor de la mercancía representa trabajo humano puro y simple, haciendo abstracción de sus particularidades concretas. La chaqueta y el lienzo, empero, no son valores en general, sino valores de una magnitud determinada, y con arreglo a nuestra hipótesis, la chaqueta valía el doble que 10 varas de lienzo. ¿A qué se debe tal disparidad entre sus magnitudes de valor? Al hecho de que el lienzo solo contiene la mitad de trabajo que la chaqueta, de tal manera que para la producción de la última será necesario gastar fuerza de trabajo durante el doble de tiempo que para la producción del primero. ¿Sí? Acá cuando dice con arreglo a nuestra hipótesis, es la hipótesis que tiró en la página 53, si una chaqueta vale el doble que 10 varas de lienzo, la magnitud de valor 20 varas de lienzo será igual a la de una chaqueta. Para ello, si en lo que se refiere al valor de uso, el trabajo contenido en la mercancía solo cuenta cualitativamente, en lo que tiene que ver con la magnitud del valor cuenta solo cuantitativamente. Una vez que ese trabajo se haya reducido a la condición de trabajo humano sin más cualidad que esa. Allí se trataba del cómo y del qué del trabajo. Aquí del cuánto, de su duración, ¿no? Tiempo socialmente necesario. Como la magnitud de valor de una mercancía solo representa la cantidad del trabajo en ella contenida, las mercancías en cierta proporción serán siempre necesariamente valores
iguales. Si se mantiene inalterada la fuerza productiva de todos los trabajos útiles requeridos para la producción, digamos de una chaqueta, la magnitud de valor de las chaquetas aumentará en razón de su cantidad. Si una chaqueta representa X días de trabajo, 2 chaquetas representarán 2X, etc. Pero supongamos que el trabajo necesario para la producción de una chaqueta se duplica, o bien que disminuye a la mitad. En el primero de los casos, una chaqueta valdrá tanto como antes valían 2 chaquetas. En el segundo, 2 de estas prendas solo valdrán lo que antes valía una, por más que en ambos casos la chaqueta preste los mismos servicios que antes y el trabajo útil contenido en ella sea también ejecutado como siempre. Pero se ha alterado la cantidad de trabajo empleada para producirlo. En sí y para sí, una cantidad mayor de valor de uso constituirá una riqueza material mayor. 2 chaquetas, más riqueza que una. Con 2 chaquetas puede vestirse a 2 hombres, mientras que con una, solo a uno. No obstante, a la masa creciente de la riqueza material puede corresponder una reducción simultánea de su magnitud de valor. Este movimiento antitético deriva del carácter bifacético del trabajo. Puede crecer la masa de riqueza y disminuir la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de esa riqueza. Y esto se deriva, este movimiento antitético, que pueda crecer la riqueza material y disminuir la magnitud del valor, deriva de la doble faz del trabajo representado en las mercancías. La fuerza productiva, naturalmente, es siempre fuerza productiva de trabajo útil, concreto, y de hecho solo determina en un espacio dado de tiempo el grado de eficacia de una actividad productiva orientada a un fin. Por consiguiente, es en razón directa al aumento o reducción de su fuerza productiva que el trabajo útil deviene fuente productiva más abundante o exigua. Por el contrario, en sí y para sí, un cambio en la fuerza productiva de trabajo en nada afecta el trabajo representado en el valor. Como la fuerza productiva del trabajo es algo que corresponde a la forma útil adoptada concretamente por el trabajo, es natural que no bien hacemos abstracción de dicha forma útil concreta, aquella ya no puede ejercer influjo alguno sobre el trabajo. El mismo trabajo, pues, por más que cambie la fuerza productiva, rinde siempre la misma magnitud de valor en los mismos espacios de tiempo. Pero en el mismo espacio de tiempo suministra valores de uso en diferentes cantidades, más cuando aumenta la fuerza productiva, menos cuando disminuye la fuerza productiva. Es así como el mismo cambio que tiene lugar en la fuerza productiva y por obra del cual el trabajo se vuelve más fecundo, haciendo que aumente por ende la masa de los valores de uso proporcionados por este, reduce la magnitud de valor de esa masa total acrecentada, siempre que abrevie la suma de tiempo de trabajo necesario para la producción de dicha masa y viceversa. En todo este párrafo, sencillamente está diciendo que se aumenta la fuerza productiva, se incrementa la riqueza social, pero disminuye el tiempo de trabajo socialmente necesario de cada uno de esas mercancías o de esos valores de uso que conforman la riqueza, es decir, si disminuye la magnitud del valor. Todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerza humana de trabajo en sentido fisiológico, y es en esta condición de trabajo humano igual o de trabajo abstractamente humano como constituye el valor de la mercancía. El trabajo abstracto constituye el valor de la mercancía. Y todo trabajo, por otra parte, es gasto de fuerza humana de trabajo en una forma particular y orientada a un fin, y en esta condición de trabajo útil concreto produce valores de uso. Aquí está el resumen, ahora veremos un tanto problemático por esto del sentido fisiológico,
el resumen de la dualidad del trabajo representado en las mercancías. Los valores de uso, entonces, tienen materia natural y trabajo humano, satisfacen necesidades humanas, y como vimos en el primer encuentro, los valores de uso interesan cualitativa y cuantitativamente. Cualitativamente porque sus propiedades naturales satisfacen algún tipo de necesidad, y cuantitativamente porque siempre hablamos de tanta cantidad de tal cosa. Por su parte, el valor existe únicamente en una sociedad basada en el intercambio. El valor es puramente social, no natural. Tiene la propiedad de valer manifestada en el valor de cambio. El valor de cambio es el modo de expresión o forma de manifestación del valor. De manera que solo cabe hablar de mercancía, en sentido riguroso, cuando nos referimos a un sistema donde las cosas en su conjunto son mercancías, ¿no? Cuando la riqueza se presenta como un cúmulo de mercancías. Esto no significa que, de hecho, todo sea ya mercancía, sino que lo contrario, la no cambiabilidad de algo, la condición no mercantil de alguna cosa, es excepcional. Es una anomalía que exige explicación. Hasta acá la mercancía comporta una especie de definición del sistema de todas las cosas y constituye una estructura, mencionamos, cuya relación característica es el intercambio. Esto delimita también el ámbito histórico del análisis. Este análisis que se está realizando aquí de la mercancía no sirve para cualquier tipo de sociedad, sirve para un tipo de sociedad que es la que está anunciada en el título de la obra, el capital. Hasta acá era lo que teníamos para trabajar hoy. Estas páginas, anuncio que voy a tomar los últimos 10 o 15 minutos para que revisemos esta página y media del comienzo del próximo apartado, para ofrecer alguna orientación de lectura si no lo abordaron, y si ya lo abordaron, para una relectura de esos pasajes que son como anuncia el prólogo. El apartado que viene, el 3, es el más difícil, según Marx, de todo el libro. Dejamos acá la lectura comentada y pasamos a los comentarios, si es que tienen alguno. Yo me voy a referir al párrafo que decía que el trabajo es una condición de existencia del ser humano. Entonces, eso significaría que como la mercancía, que es valor de uso y valor en este caso, y me refiero pues al término de Gatus Wesen, ¿no? De ser genérico, el trabajo como tal que crea valor de uso para satisfacer necesidades podría ser esa condición material, ¿no? Del ser humano, mientras que este trabajo que crea las mercancías como tal sí podría ser la forma social, ¿no? No sé si estoy correcto en eso. Sí, eso es específicamente social de una determinada forma de organización de la sociedad, que son estos productores autónomos, independientes entre sí, que intercambian sus productos, producen para el intercambio de manera independiente, autónoma, sin coordinación. Una pregunta de la página 56, de lo último que venís diciendo más o menos. La parte de, no obstante, la masa creciente de la riqueza material puede corresponder a una reducción simultánea de su magnitud de valor. Este movimiento antitético deriva del carácter bifésico. Esa parte, si la podrías volver a explicar de manera resumida. Si por un adelanto tecnológico, en el mismo tiempo socialmente necesario, pasás de producir una chaqueta a producir dos chaquetas en el mismo tiempo, si antes en una hora producías una chaqueta y ahora en una hora producís dos chaquetas, aumentaste la riqueza material de esa sociedad, porque ahora podés abrigar a dos personas en vez de a una, pero cada una de esas chaquetas tiene ahora la mitad del tiempo socialmente necesario que tenía antes.
Porque vos en una hora hacías una chaqueta y ahora en media hora podés hacer una chaqueta. Entonces, tenés más riqueza, pero cada una de las chaquetas contiene una magnitud de valor menor. Tiene una cantidad de tiempo socialmente necesario de trabajo menor. Aumenta la riqueza, disminuye la magnitud de valor de las mercancías. No sé si ahí se entendió. Perfecto, se entendió. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No, quería consultar referido a la distinción que se hizo en el texto sobre trabajo simple y sobre trabajo complejo. Al trabajo complejo se lo postuló como un trabajo simple potenciado o mejor multiplicado, decía el texto. La pregunta es, ¿debemos entender que el trabajo complejo crea entonces más valor por la misma unidad de tiempo que el trabajo simple? Así como es trabajo de tiempo, trabajo simple multiplicado, crea valores en forma multiplicada. Esa sería la pregunta. En la página 54, 55, que es donde aparecen los términos, dice, se considera, abajo de todo, página 54, se considera que el trabajo más complejo es igual solo a trabajo simple potenciado o más bien multiplicado, que es lo que decía recién Alejandro. De suerte que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una cantidad mayor de trabajo simple. Hasta acá, y por lo que dice el texto, la respuesta de Alejandro es sí, efectivamente, el trabajo complejo produce más valor que el trabajo simple en el mismo tiempo. Me llamó la atención esa afirmación inicial en la que en la página 51 dice, fui el primero en exponer crítica. He sido el primero en exponer críticamente esa naturaleza bifacética del trabajo contenido en la mercancía. Ninguno de los economistas anteriores hizo eso. O sea, es una afirmación que uno, es decir, créeme, pero ¿cómo compruebo que es así? Estudiando los otros economistas. Bueno, esa es una duda, ¿no? Y respecto también del comentario que hizo el compañero recién, que vos le dijiste que sí, mm, puede haber más riqueza y menor valor, ¿no? Eh, eh, ¿En cuál de estas dos situaciones, o en todo caso en esta situación de mayor riqueza, eso es el desarrollo de las fuerzas productivas? ¿Cuándo hay desarrollo de las fuerzas productivas? Buenas noches a todos. Yo quería retomar un punto que trajo Germán. A mí me generó alguna duda las oraciones posteriores. La página 50, fines de la página 56 y al principio de la página 57, cuando dice, por consiguiente, es en razón directa el aumento o reducción de su fuerza productiva que el trabajo útil deviene fuente productiva más abundante o exigua. Por el contrario, y acá está mi duda, en sí para sí, un cambio en la fuerza productiva del trabajo en nada afecta al trabajo representado en el valor. Esa frase concreta, esa frase final, como no la termino de entender muy bien. Quizás me esté, digamos, adelantando un poco con esta pregunta, pero antes de comenzar a leer el apartado dijiste que, pues sí, lo que está en el libro, obviamente, que somos personificaciones de relaciones económicas, ¿no? Por lo tanto, estamos determinados por esa estructura social. Entonces, mi pregunta sería, si estamos determinados, ¿en dónde queda la libertad, no? No existe entonces autonomía individual, no existe, pues, eso que llamamos libertad. Hola, ¿cómo le va? No, volviendo un poquito al tema de la relación entre trabajo simple y trabajo complejo. Entiendo yo
que, digamos, el trabajo complejo representa, digamos, una cantidad multiplicada de trabajo simple por el hecho de que generar ese trabajo, esa fuerza de trabajo compleja, llevó una mayor cantidad de trabajo simple. No sé si esa es la interpretación que hay que darle o no. No, ahí hay un punto que es riqueza y valor de mercancía no equivalen a veces. Porque, por ejemplo, si yo cambio un telar manual por un telar mecánico, en el lapso de una hora voy a producir más mercancías, la riqueza va a ser igual, pero el valor unitario de cada mercancía va a decrecer. Yo incorporo la misma cantidad de trabajo simple, la máquina multiplica la productividad de ese trabajo simple y la mercancía unitaria, muchas más en la misma cantidad de tiempo, valen menos. Algo que nosotros percibimos empíricamente en el costo de los celulares, ¿no? En la década del 90 un celular que apenas permitía y en malas condiciones una comunicación telefónica valía mucho y era un signo de prestigio, y evidentemente la tecnología, la productividad del trabajo hizo que el costo unitario de cada celular baje, inclusive complejizándolo más, producto del desarrollo de la productividad. Ahí podría decir, bueno, para mí la respuesta de la fuerza productiva, que es un tema muy polémico, está en esto. Si la productividad aumenta y la cantidad de productos disponibles aumentan, las fuerzas productivas están aumentando. Obvio que bajo la lógica del capital, pero están desarrollándose. Si no, terminamos pensando que las fuerzas productivas no son las fuerzas productivas. O sea, la capacidad humana de producir riqueza, productos, objetos consumibles, etcétera, etcétera. Me parece que esta era la cuestión que quería decir. Y lo otro, con respecto a lo de Carlos, creo que ni aunque terminemos la lectura de todo el libro, vamos a poder responder categóricamente cuál es el lugar de la libertad humana y del determinismo, por lo menos en este libro que no llega hasta ahí. Llega hasta las crisis. Buenas noches. Mi pregunta es con respecto a, bueno, Marx insiste en que el trabajo es los productos del trabajo dentro del capital deben estar pensados como determinados por la condición, por la formación social a la que pertenecen. Pero él, no sé si en la página 57, cuando en el segundo párrafo en el que tú señalabas que trabajo es por un lado gasto de fuerza humana de trabajo en sentido fisiológico, y es en esta condición de trabajo humano igual o de trabajo abstractamente humano como constituye el valor de la mercancía. No sé si esta relación del sentido fisiológico de la transformación de la naturaleza pueda llegar a ser un poco determinista, en el sentido de que no pareciera que es transhistórico, ¿sí? Que uno no lo puede ubicar específicamente dentro del capitalismo, sino que podría uno ubicarlo en cualquier otra sociedad. No sé si fui claro. Sí, clarísimo, y coincido en que ahí hay un problema en la argumentación. En ese momento de la argumentación, ahí mete el sentido fisiológico y queda una especie de torpeza la argumentación, o no sabemos. Veremos para continuar, cuando continuemos la lectura, qué pasa con ese momento, pero sí, es un problema. Yo quería preguntar, pues, refiriéndome a la primera pregunta que hice, porque creo que lo que quería como tal esclarecer no se preguntó bien. Entonces, pues, bajo ese extracto del párrafo, ¿no? Lo de que el trabajo es condición de existencia del ser humano, se podría decir que Marx no abandona nunca el concepto de ser genérico, porque yo he leído en algunos libros que Marx abandona ese concepto para, pues, tomar el de que la naturaleza humana está determinada por las condiciones sociales, pero en ese párrafo pues me parece que Marx como que nunca llega a abandonar ese concepto, ¿no?
Y además de eso, pues, respondiendo un poco a lo que había dicho Ricardo, digamos, esa pregunta, no sé, la pregunta de lo de la libertad, no se resuelve un poco, pues, leyendo las palabras de Engels en el Anti-Düring cuando cita a Hegel, ¿no? Que dice que la libertad es la conciencia de la necesidad. Entonces, ¿cuál sería la necesidad, por ejemplo, de la clase obrera? Esas son las dos preguntas. Vos sabés que yo tuve una interrupción cuando Ricardo intervino. A ver si entendí bien, porque vos decís, si tengo un telar manual, produzco tanta mercancía. Y si tengo un telar mecánico, tanto valor. Un telar mecánico, más valor. En un tiempo dado de tiempo de trabajo. Es igual valor, no hay más valor. La otra es, en la página 53, dice, en el segundo párrafo, a la mitad del segundo párrafo, en su producción el hombre solo puede proceder como el de naturaleza misma, vale decir, cambiando simplemente la forma de los materiales. No crea materiales el hombre, hoy crea materiales definitivamente. No es solo transformación de las formas existentes. Hay cosas que son valores y que son definitivamente creaciones del hombre, no son solo transformación de forma de los materiales. Me parece a mí, no sé. Me parece una cosa ultra naturalista, digamos, capaz que sea propia de su época, ¿no? Pero Edgar, ¿a qué te referís con crea materiales? ¿Al fermio, a ese tipo de elementos creados después del elemento 92? ¿Cómo? ¿A los elementos producidos artificialmente superiores al uranio, al elemento 92? No, me refiero a cuestiones que son valores. No me refiero, una computadora tiene elementos materiales, pero después tiene una cantidad de elementos inmateriales que son el software y que son los que le asignan el valor. No solo lo material, tienen silicio, ¿no es cierto?, en el procesador, tendrán, qué sé yo, otros materiales físicos, pero no son solo por la transformación de los materiales físicos que un objeto se transforma en mercancía con valor. Que el software no es material es discutible. ¿Cómo? Que el software no es material es discutible. No, yo creo que definitivamente no. Para mí bueno, sí es discutible, por supuesto, claro. Mientras mantenemos la pregunta acerca de si el software es material o inmaterial, y es una buena pregunta para retomar hoy y en otros momentos de la argumentación, porque, por ejemplo, la vigencia de la respuesta a esa pregunta es lo que le da buena parte de sostén teórico al operaísmo italiano, Toni Negri, Paolo Virno. ¿Cómo? No te escucho, perdón. Que la respuesta a esa pregunta de si el software es material o inmaterial, o si existe algo como el trabajo inmaterial, le da la respuesta afirmativa, decir que sí, que hay algo que es trabajo inmaterial, le da buena parte de la presunta consistencia teórica a las posiciones políticas de la autonomía operaria italiana, toda la corriente de Toni Negri, Paolo Virno, Bifo Berardi. No, desconozco eso. No, lo menciono por si alguien. No, pero no para responderlo ahora. Es una intuición o una percepción que tengo, ¿no? Ahora. Pero y la otra parte, Ricardo, esa que yo te digo, telar manual, telar mecánico. Sí. Telar manual, una frazada. Telar mecánico, 10 frazadas. ¿Hay más valor con el telar mecánico? No.
Igual valor más mercancía, menor costo unitario. Igual valor, más. Más cantidad de mercancías, menor costo unitario. Ah, ¿Qué dije bueno, antes? sí, está bien. Pero valor qué? No, valor. ¿Hay más valor? Habría más valor de uso, porque hay más telares, No, más... no, eso está claro que hay más valor de uso. Pero hay igual valor. Sí, Solo que las unidades, el resultado de las unidades tienen menos valor individualmente. Eso Ahí, es. ahí en eso, de que hay igual valor, está la respuesta a lo que preguntó Tincho, que me olvidé me quedó ahí traspapelada, perdón, Martín, eh, que en la página 57, 57. en sí para sí, un cambio de la fuerza productiva de trabajo en nada afecta el trabajo representado en el valor. Se refiere al trabajo abstractamente humano. Ese trabajo que es la relación social no varía por cambios en la fuerza productiva. Por eso después dice, como la fuerza productiva del trabajo es algo que corresponde a la forma útil adoptada concretamente por el trabajo, es natural que no bien hacemos abstracción de dicha forma útil concreta, aquella ya no puede, la fuerza productiva, no puede ejercer influjo alguno sobre el trabajo. El mismo trabajo, pues, por más que cambie la fuerza productiva, rinde siempre la misma magnitud de valor en los mismos espacios de tiempo, que es lo que están diciendo Edgar y Ricardo, que si se introduce el telar mecánico, aumenta la cantidad de mercancías, disminuye la magnitud de valor que hay en cada mercancía, pero el valor total es el mismo. ¿Ahí se entendió, Tincho? ¿Ahí? Sí, ahí también estaría bueno aclarar que no es lo mismo, entiendo, valor que precio. Que no, hasta ahora no apareció la Por eso, categoría. claro, por eso. Digo, por ahí sí. Por eso también mi énfasis en esa nota al pie, donde dice, miren que acá no estoy hablando de salario, esa categoría no existe. En este momento en la argumentación directamente no existe en modo alguno, enfatiza, no existe en modo alguno. Es decir, en el entramado categorial del paso a paso, en la jerarquía que se despliega a partir del análisis de un solo objeto, que es la mercancía, todavía no emergió la categoría de salario y ya vimos en el índice que falta todavía para que aparezca. Sí, justo se cortó la luz acá y la anotación no la puedo ver, pero voy a ver si de memoria puedo hacerlo. Para meterme un poquito ahí como para interactuar con Edgar y Ricardo, la discusión acerca de lo inmaterial puede darse o empezar a encararse a partir de si aquello inmaterial que se fabrica, que se produce, no necesita la condición de la materia para desplegarse, para surgir, que sin esa materia, eso inmaterial no podría suceder, más allá de que eso inmaterial que se produzca sea inmaterial. No lo sé, solo estoy aportando algo porque me quedó ahí de escuchar nomás. Lo otro que no sé si me va a salir porque es el de la página 57, estaba medio complejo, estaba buenísima la discusión, es si las fuerzas productivas aumentan, por lo tanto hay una producción de mayor cantidad de mercancías y aunque su valor quede igual, lo que mi consulta es qué sucede con el plusvalor. Capaz me estoy adelantando. Claro, sí, está bien, puede ser más adelante, de verdad. Pero enseguida se me va, porque bueno, si se desarrollan las fuerzas productivas, baja el valor, hay igual cantidad de valor, pero bajan los precios, supongamos con el ejemplo que dio Ricardo de los celulares, bueno, ¿qué sucede con esa riqueza última? ¿En dónde se da? ¿Qué sucede con el plusvalor ahí en ese espacio? Me surgía esa inquietud, pero me parece que tal vez estoy adelantando bastante. Bueno. Acá estamos en el índice, estamos acá en el segundo apartado, dualidad del trabajo representado en las mercancías. Esto es sección primera, mercancía y dinero.
Sección segunda, transformación de dinero en capital. Sección tercera, producción de plusvalor absoluto. Recién acá nos faltan todavía 150 páginas para empezar a pensar la respuesta a tu interrogante, Nahuel. Hola, sí, justo pensaba mirando el comentario que habían hecho en el chat. Sí, lo que yo quería, también me adelanto, seguramente me estoy adelantando, o vengo siguiendo las inquietudes que son muy, muy interesantes, así que teniendo muchos encuentros, quiero compartirlo con ustedes. Me refería, y justo por lo que estamos pasando, ¿no? El tema del desarrollo de las fuerzas productivas en relación al concepto de libertad que se está planteando. Lo que yo creo entender es que cuando hablamos de desarrollo de las fuerzas productivas, hay una acumulación de conocimiento, ¿sí? Esto del histórico, ¿no? Con las maquinarias, por ejemplo, estaba dando el ejemplo de un tejedor que va a cambiar determinado tiempo, ¿no? Y hay una acumulación de conocimiento. Por eso esta unidad, creo haber entendido, de el trabajo medio simple, donde se puede ir viendo lo complejo y que también ahí en la maquinaria, que es en este caso el tejedor va a adquirir, como se dio históricamente, el cambio en la revolución industrial, ahí hay trabajo también, hay valor también, hay trabajo humano acumulado en la maquinaria. Esto sería trabajo muerto, me estoy adelantando, pero bueno, pues me pareció querer colaborar para... Y quiero aclarar también, si me permiten, en la última encuentro, que lo escribí porque, bueno, estaba un poco nerviosa para tomar la palabra, bueno, tenía que ver con lo que habían hablado del trabajo doméstico. Y ese tema es fundamental, más yo como mujer, de entender también que lo había escrito, que tiene que ver con la reproducción de la fuerza, justamente del gasto de energía de nosotros, del ser humano a la hora de trabajar. Y eso es lo que también está siendo muy cuestionado este tiempo, y estoy muy enojada por eso. Pero bueno, será seguir planteando estas cuestiones, porque algo para ilustrar, que yo lo relacioné enseguida, es la canasta básica, que bien vos habías dicho, Mariano, de no tensarse, pero bueno, inevitablemente uno se vale y quiere conocer y saber, comprender, aplicarlo a nuestra realidad y poder intervenir, ¿no? Poder plantear que hace mucho tiempo, no sé si ahora seguirá vigente, pero hay una página en el gobierno, que ahora estará, el actual gobierno, el anterior, habían puesto cuánto el monto, en este caso la duración de los quehaceres domésticos, se traducía en dinero, sería un salario lo que debería recibir, en este caso, bueno, la mujer, que históricamente la que se ha abocado, bueno, hay varones también, por supuesto, pero bueno, quería señalar esto, que es muy importante, que no producimos valor, pero sí somos parte a la hora de la producción de valor de trabajadores y trabajadoras en las mercancías. Gracias. Buenísima intervención, Marita. Si no me equivoco, las compañeras de Feminismo y Socialismo están preparando una charla al respecto con el disparador de si el 8M es Día Internacional de la Mujer o Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como pregunta para provocar el debate al respecto, y ahí entra toda esta problemática de qué consiste, qué son para el capitalismo los trabajos que no son considerados trabajos, ¿no?
Hay una cuestión ahí relacionada con los conceptos de trabajo simple, trabajo potenciado. Quizás retomaron un poco, cuando habla de trabajo simple y trabajo potenciado, entiendo que está hablando siempre de trabajo humano, ¿no? Cuando hace mención al trabajo potenciado, por ejemplo, tiene en cuenta el trabajo del ser humano potenciado por la ciencia y la técnica, simplemente trabajo potenciado por una cuestión física. Ahí no sé si se aclara más adelante o si cabía en el tintero, pero bueno, me generó como esa duda. Si Marx habla únicamente de trabajo potenciado como aquel trabajo que, digamos, se multiplica por el avance de la ciencia y la técnica. Hasta acá, hasta donde leímos, no hay muchas aclaraciones al respecto. Lo que aparece, dice, así como en la sociedad burguesa, un general y un banquero desempeñan un papel preeminente y el hombre sin más ni más un papel muy deslucido, otro tanto ocurre aquí con el trabajo humano. Este es gasto de la fuerza de trabajo simple que en término medio todo hombre común, sin necesidad de un desarrollo especial, posee en su organismo corporal. Pero no se explica qué sería un desarrollo especial. Si sería en los términos que dice Martín, si es algo de, digamos, propio de, no sé, la destreza innata, la fortaleza física o algo por el estilo, o si hay algo que tiene que ver con la cualificación, la educación de ese ser humano, de ese organismo corporal. Hasta acá simplemente se introducen los conceptos de trabajo medio simple y multiplicado eh, para precisar cuál va a ser la unidad de medida con la que va a trabajar la argumentación hasta acá. Veremos cuando empiece a aparecer el salario, qué determinaciones se agregan a ese concepto que acá apareció de manera muy simple y abstracta. De pronto, no sé si ahí estoy arriesgando un vínculo demasiado como obligado, pero ahí hay una cita a Hegel de la filosofía del derecho. El hombre sin más ni más un papel muy deslucido. De pronto eso nos podría orientar un poco, de pronto no es tan naturalista como no tiene que ver con, hay una cita de Marx donde dice que la naturaleza es el exterior incorpóreo del hombre, algo así, no recuerdo bien esa cita, de la naturaleza es Sí, bueno, el cuerpo inorgánico del hombre, sí. el cuerpo inorgánico del hombre, y pues a mí me parece muy hegeliana esa cita y quizás hay alguna relación con esto. Estoy solamente, digamos, tratando de visualizar alternativas de si está reduciéndose a una cuestión estrictamente física o tiene que ver con otro tipo de actitudes o aptitudes del ser humano. Sí, no había prestado atención a la cita y mi sometimiento a mis propias reglas de lectura en este grupo, no le di pelota. Pero ahora después me voy a fijar el parágrafo ese de la filosofía del derecho de Hegel, a ver si ayuda o embarra la cancha, digamos. Y en todo caso, en el próximo encuentro, si hay algo interesante, comento. Bueno, voy a aprovechar este silencio para anticipar algo de la lectura del próximo encuentro dentro de 2 semanas. Voy a ir al índice nuevamente del volumen 3, porque nosotros, para el próximo encuentro, vamos a tener que tener leído, mejor dicho, el apartado 3. Nosotros ya leímos y comentamos y debatimos en torno a los apartados 1 y 2 del capítulo 1 de la mercancía. Y para el próximo encuentro tendríamos que tener leído, dentro de 2 semanas, el apartado 3 y el apartado 4. Los marqué con amarillo. 1, 2, 3. Acá está el 3
y el 4, que es el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. En cuanto al apartado 3, me interesa que presten atención a las subdivisiones que tiene este apartado. A, B, C y D. Porque esa articulación les va a permitir no perderse en los matices de la argumentación o en los meandros de la argumentación. A, B y C. Forma simple o singular del valor, forma total o desplegada del valor, forma general de valor, forma de dinero. En esta articulación vamos a ver de dónde sale lógicamente la categoría de dinero. Y en el texto mismo, que es breve, y lo vamos a ver ahora, porque es breve y ayuda como introducción, dice la forma de valor o el valor de cambio. Es decir, a eso que le estuvimos llamando valor de cambio, también le vamos a llamar forma de valor. Hemos visto la sustancia del valor, la magnitud del valor, y ahora vamos a ver su forma. ¿Cuál es la forma que adopta el valor? Las mercancías, dice el texto, vienen al mundo revistiendo la forma de valores de uso o cuerpos de mercancías, hierro, lienzo, trigo, etc. Es esta su prosaica forma natural. Sin embargo, solo son mercancías debido a su dualidad. Solo son mercancías debido a su dualidad, a que son objetos de uso y simultáneamente portadoras de valor. Eso es lo que constituye su carácter de mercancía, que sean simultáneamente objetos de uso y portadores materiales del valor. Solo se presentan como mercancías, por ende, o solo poseen la forma de mercancías en la medida en que tienen una forma doble, la forma natural y la forma de valor. En contradicción directa con la objetividad sensorialmente grosera del cuerpo de las mercancías, lo que podemos percibir a través de los sentidos, ni un solo átomo de sustancia natural forma parte de su objetividad en cuanto valores. Es decir, en cuanto valor, no hay un átomo de sustancia natural, porque el valor se trata de una sustancia social común. Lo vimos anticipado en el texto que ya leímos. De ahí que por más que se dé vuelta y se manipule una mercancía cualquiera, resultará inasequible en cuanto cosa que es valor. Si recordamos, empero, que las mercancías solo poseen objetividad como valores en la medida en que son expresiones de la misma unidad social, del trabajo humano, que su objetividad en cuanto valores, por tanto, es de naturaleza puramente social, se comprenderá de suyo a sí mismo que dicha objetividad como valores solo puede ponerse de manifiesto en la relación social entre diversas mercancías. Dicha objetividad como valores solo puede ponerse de manifiesto en la relación social entre diversas mercancías. El valor es una relación social, sustancia social común, fundada en el hecho de que se intercambian las cosas. Las cosas son intercambiables, se presentan como mercancías, cosas que se cambian por otras cosas. Habíamos partido en realidad del valor de cambio o de la relación de intercambio de las mercancías para descubrir el valor de las mismas oculto en esa relación. ¿Se acuerdan? Vimos que dos cosas cualitativamente distintas podían equipararse, un cuárter de trigo con no sé cuántos quintales de hierro. El trigo y el hierro podían equipararse porque había algo, una tercera entidad que era común a esas dos cosas. Entonces, a partir del intercambio, descubrimos el valor. Es menester ahora que volvamos a esa forma en que se manifiesta el valor, es decir, al valor de cambio de las mercancías. No hay quien no sepa, aunque su conocimiento se reduzca a eso, que las mercancías poseen una forma común de valor que contrasta de manera superlativa con las abigarradas formas naturales propias de sus valores de uso. La forma de dinero.
De lo que aquí se trata, sin embargo, es de llevar a cabo una tarea que la economía burguesa ni siquiera intentó, a saber, la de dilucidar la génesis de esa forma dineraria, siguiendo para ello el desarrollo de la expresión del valor contenida en la relación de valor existente entre las mercancías, desde su forma más simple y opaca hasta la deslumbrante forma de dinero, con lo cual, al mismo tiempo, el enigma del dinero se desvanece. Es decir, que lo que vamos a ver en el próximo encuentro y que está desarrollado en estas casi 30 páginas, es la génesis del dinero. ¿De dónde sale, lógicamente, el dinero como categoría social y que conocemos todos como elemento esencial de la sociedad en la que vivimos? Entonces, les pido que presten especial atención a la forma en que está articulado, a la manera en que están articulados estos pasajes, para que no se pierdan de en qué momento están. A, forma simple o singular del valor. Y hay que entender cuál es la forma simple. B, forma total o desplegada del valor. Entender en qué consiste, cuál es su diferencia con la anterior. C, forma general del valor, para después entender la forma de dinero, o sea, la guita. Forma de dinero es la guita. ¿De dónde sale la categoría de dinero? Y de Yapa tenemos también para el próximo encuentro este apartado célebre, celebérrimo, llamado el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Dada la cantidad de páginas que agregamos, no vamos a hacer como veníamos haciendo hasta ahora, una lectura casi exhaustiva del texto, sino que vamos a ir salteando algunos párrafos, por eso es imprescindible que se llegue con el texto leído, aunque se haya comprendido poco. Es fundamental saber más o menos de qué se está hablando para no extraviarse en el comentario después. Y en cuanto al resto de los encuentros que tenemos, si vieron el nuevo plan de lectura, nos pusimos un poco más ambiciosos y esperamos en noviembre de este año terminar de leer las 900 páginas del tomo 1 del Capital. 900 páginas en 9 meses, son 100 páginas por mes, 3 páginas y pico por día, digamos. Es un ritmo que podemos llevar adelante. Tengamos en cuenta que no son 3 páginas de lectura ligera. Por momentos sí, vamos a ver muchas páginas que son de lectura ligera, pero en estos primeros capítulos es importante detenerse. Todo lo que nos podamos detener en cada párrafo tratando de entender, y lo que no se entiende, preguntárnoslo, dejar anotadas las preguntas para poder compartirlas y ver si podemos responderlas aquí o responderlas más adelante cuando avancemos en otros capítulos. Es fundamental para que el trabajo sea consistente. Me causó gracia, buenísimo, celebro la incorporación y la exigencia, y lo pensaba en términos de nuestras fuerzas productivas, o sea, se están potenciando para liberarlas. Perdón por ser un poco, como diríamos acá en Colombia, cansón, ¿no? Pero es que quiero recalcar un poco esto porque me gustaría así tener como una respuesta como para ya tenerlo un poco más claro en mi mente. Eso que comentó Julián González, ¿no? De la cita de Hegel, entonces sí estaríamos haciendo como referencia a esa cuestión del ser genérico, ¿no? Porque es algo que sí se manifiesta como tal, pues en todos los tipos de sociedades en las que el hombre ha vivido, ¿no? Veremos en el curso de la lectura si el concepto de ser genérico que aparece en los manuscritos de cuando Marx tenía 25 años reaparece, y si reaparece, si tiene el mismo sentido, tiene otro, o si para este libro ese concepto fue totalmente abandonado. Lo veremos. Dejemos el misterio ahí
al acecho. Todos están invitados a sumarse a las demás actividades de vida y socialismo, no solo los plenarios, sino los otros grupos que no son el capital, pero que venimos realizando. Claro, cuando vean a través de la lista de difusión de WhatsApp del móvil de Vida y Socialismo, o en las redes, en Facebook o en Instagram, en las cuentas de Vida y Socialismo, que va a haber alguna charla o algún encuentro, alguna reunión, que les interese participar o conozcan a alguien que le interese participar, sencillamente nos avisan a través del móvil o el mail o las redes, y listo, como este grupo, que en principio el grupo este de lectura sale por necesidad de algunos compañeros que querían leer El Capital, y dijimos, bueno, ya que lo vamos a hacer virtual, lo abrimos, total, vamos a leer este libro, y como Astarita tuvo la enorme generosidad de publicarlo en su blog, bueno, tenemos ahora este grupo internacionalista con tantas compañeras y compañeros estudiando el libro, pero más o menos así funcionan los demás grupos. Bien, ¿algún otro comentario, intervención? Nos vemos entonces dentro de 2 semanas o antes, quién sabe, por ahí nos vemos antes. Muchas gracias, compañeros, por la participación, por la lectura, por el interés, por el respeto en las intervenciones. Un grupo muy fraterno. Nos vemos en 2 semanas. Saludos. Un abrazo. Gracias. Chao, buenas noches. Hasta luego.